La comunicación hoy día es para nosotros muy práctica y muy fácil. Hoy los medios de comunicación hacen que la gente se entere de las cosas inmediatamente. Un suceso que pasa en otra parte del mundo, muy distante a la nuestra, automáticamente nos estamos enterando. Un terremoto, una bomba, quizás una explosión, como pasó hace poco, uno se entera inmediatamente de lo que sucede por los medios que tenemos para enterarnos, no solamente los noticieros, no solamente la televisión, sino también los medios que son de uso normal para nosotros, tanto Instagram como Twitter como Facebook, vías donde nosotros nos podemos enterar automáticamente de lo que pasa en otra parte del mundo, aún en nuestra propia ciudad, pero no en el lugar geográfico donde nos encontramos. Estos medios de comunicación para nosotros son muy prácticos y muy fáciles. Y si queremos hablar del Evangelio o llevar una palabra a alguien, se nos resulta muy fácil, porque es solamente levantar un teléfono, lo tenemos a la altura de la mano, un teléfono, un dispositivo para conversar con otra persona y llevarle un mensaje de esperanza, de fe. No así en los tiempos de Jesús, donde no había todos estos medios de comunicación. Las noticias corren muy rápido, pero en los tiempos de Jesús las noticias, si bien corrían, no eran tan rápido como en estos tiempos, donde quizás no había un medio de transporte como un tren, como un ómnibus o como un avión, en el mayor de los casos. Tampoco había automotores para trasladarse de un lado al otro. Entonces la gente tenía que trasladarse de forma personal, caminando, ¿no? Como lo hicieron tantas veces que Jesús mismo caminó de pueblo a pueblo y tardó un tiempo determinado porque no había medios de transporte. Así como la comunicación y el transporte eran cosas que limitaban en los tiempos de Jesús, no así fue el mensaje del Evangelio. Porque Jesús, a pesar de no tener todas estas cosas, utilizó algunos métodos que hoy día nosotros, con todos estos métodos que tenemos de comunicación, los podemos utilizar tranquilamente. Y yo quiero que podamos aprender estos métodos de comunicación que Jesús utilizó y que Jesús tenía en ese tiempo, o por lo menos que utilizaba, y que eran muy, muy eficaces, a tal punto que los podemos usar hoy. Estos medios de comunicación hacían que el mensaje sea certero, sea poderoso, sea directo y vaya directo al corazón. Así que vamos a aprender qué formas son las mejores para hablarle a las personas y llevar un mensaje positivo. La mayoría de las enseñanzas de Jesús tenemos que saber que fueron verbales, y él no utilizaba, por ejemplo, micrófonos, que es lo que utilizábamos hoy por medio de parlantes y micrófonos. Bueno, si bien a veces se ponían las montañas, a veces se ponían las barcas para que también el agua haga una especie de reflejo de sonido para que la gente de la multitud escuche. Tampoco utilizaba un tono de voz muy bajo como el que estoy usando yo ahora, sino que tenía que hablar en voz un poco más alta, porque si no el resto de la multitud no escuchaba. A pesar de todo eso, él utilizó algunas claves y unos métodos que podemos hoy aprender. A pesar de que de estas charlas fueron todas verbales, dice la palabra del Señor que vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de maneras que ellos estaban atónitos y decían: ¿de dónde está esta sabiduría y estos milagros? Jesús operaba de una forma tan especial que nosotros debemos aprender de esto. Bueno, algunos métodos que usaba Jesús. Primero, el más clásico, ¿no?, que hoy podemos usar nosotros, que es las escrituras. Así que en el tiempo de Jesús solo estaba el Antiguo Testamento, no estaba el Nuevo Testamento, pero sí él utilizaba las escrituras a tal punto que
en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, esto fue el sábado, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio a leer el libro de Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, usted conoce el texto: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar Esto era Antiguo Testamento. Esto lo tenemos en el libro de Isaías. Él citó ese texto. Bueno, no le daban palabra a cualquiera. Él era un maestro de la ley y conocía la ley. Y conocía también esta palabra del Antiguo Testamento, la conocía bien, bien, bien. Por eso la utilizaba, no solamente en este texto, sino también lo utilizó muchísimas veces en los relatos bíblicos. Utilizaba la Biblia muchísimo, la palabra escrita. Hoy utilizamos este método nosotros, creo que en esto coincidimos, utilizar las escrituras. La Biblia dice que así será la palabra que sale de mi boca, el mismo Jesús, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada para eso la cual envié. Bueno, esto está en el libro de Isaías, capítulo 55. Fíjese que esta palabra es poderosa. Dice que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Habla de eso la palabra, que va hasta lo más profundo. Así que esta palabra la podemos utilizar, es uno de los métodos más eficaces. El otro método son las parábolas, un método que usó Jesús, que una parábola es una historia que usa un ejemplo del mundo natural para ilustrar una verdad espiritual. El significado de parábola es poner al lado de, o comparar. Es decir, comparamos una cosa para explicar la otra. Este método le dio muchos buenos resultados a Jesús y lo utilizó mucho. Es más, nosotros mismos deberíamos usar estos métodos hoy. Las parábolas es una historia terrenal con un significado celestial. Así que el utilizar las parábolas es muy productivo. Con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, dice Marcos 4:33. Así que utilizaba estas parábolas como una especie de método para llegar al corazón de las personas. Así que en una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús por qué enseñó usando parábolas, y él le contestó: porque vosotros se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Así que él tenía distintas sintonías conforme a las personas que hablaba. Algunos le hablaba de una manera y otros de otra. Las parábolas eran para alguien que no entendía bien las cosas espirituales y eran muy comestibles, algo muy fácil de entender porque estaba sacado de la vida natural. El hombre natural, dice la palabra en 1 Corintios 2:14, no acepta las cosas que son del espíritu porque para él son locura. Entonces, para el hombre natural eran estas parábolas, para explicarlas de una forma muy sencilla y muy comunes, y hay un montón de parábolas que usó Jesús para enseñarnos verdades espirituales y fueron muy, muy productivas. El otro método que utilizó Jesús es de lo conocido a lo desconocido. Entonces empezó hablando de lo viejo para introducir a lo nuevo. En este caso, por ejemplo, declaraba una verdad en el Antiguo Testamento y revelaba una verdad actual, o por lo menos en los tiempos de él. Entonces decía, por ejemplo, ¿no? Le vamos a decir, en Mateo 5:17, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Bueno, eso estaba en la ley, ¿no? Eso estaba escrito en la ley y en el Antiguo Testamento. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que ponía lo viejo para explicar lo nuevo.
Entonces, estas palabras, como por ejemplo dice en el verso 38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Bueno, la ley esta del talión. Pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que hiera en la mejilla, vuelve también la otra. Entonces, era lo viejo y lo nuevo. Esto conocido a lo desconocido era otro de los métodos de Jesús. Otro de los métodos era de lo general a lo específico. Dios revela el conocimiento en una revelación creciente. Él mueve de lo general a lo específico. ¿Cómo es esto? Bueno, Jesús reveló una verdad general que era el pan de vida. Por ejemplo, en San Juan capítulo 6, en verso 35, dice Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una verdad general, pero después en el verso 51 se fue a lo específico. Y dice, Jesús extendió la verdad, él dio más detalles sobre este pan de vida y dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ya es una explicación mucho más amplia. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Entonces, explicaba otras realidades más específicas. Entonces, muchas veces hizo esto, de hablar lo general y después ir directamente a explicarlo específicamente. Este era otro de los métodos que realmente nosotros podemos imitar en el día de hoy. Otro era las lecciones con objetos. Bueno, acá en las lecciones con objetos tenemos para hablar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, él usó la pesca y la siega para explicar la cosecha de las almas, ¿no? O por lo menos cómo ganar al perdido. Jesús utilizó también el lavado de los pies a los discípulos para enseñar de la humildad. Fíjese, Jesús utilizó un niño para un ejemplo de humildad y confianza. Utilizaba distintos elementos u objetos para enseñar distintas cosas. Usó muchos símbolos para ilustrar el reino, incluso, por ejemplo, semillas, usó cizaña, usó trigo, usó levadura, usó la semilla de mostaza, bueno, usó un montón de cosas. Pero elementos palpables y visibles para enseñar verdades espirituales. El otro método era las preguntas y las respuestas. Bueno, esto lo usó también, era un método muy utilizado en la comunicación de Jesús. Jesús frecuentemente usó estas preguntas y muchas veces hacía preguntas para hacer que sus oyentes pensaran. Entonces, esto también es un método que nosotros hoy podemos usar, hacer preguntas. A veces estas preguntas requerían una respuesta y a veces no. Dice Mateo 16, 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos dijeron Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, y otros dijeron los profetas. Y él les dijo, ¿quién decís que soy yo? Entonces ahí los ponía en una pregunta contra la pared, digamos, ¿no? Y preguntaba. Entonces Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le respondió, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Bueno, esta era una pregunta que llevaba después a una realidad espiritual. Bueno, así en la Biblia aparecen en varias oportunidades, en los relatos de los evangelios, varias preguntas que él hace, ¿no? Por ejemplo, Marcos 10, 17, dice, al salir él para su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ni aún uno hay bueno sino Dios. Otras veces, él hacía preguntas para estimular un pensamiento, para introducir una lección, para tocar la conciencia de los oyentes,
para crear más fe? Bueno, había un montón de preguntas que él hacía por distintas razones. Bueno, este método de las preguntas indudablemente fue muy bueno y fue muy positivo para que Jesús mismo lo utilizara en este caso para que pueda hablarle a las personas. A veces hacía preguntas para reprender una crítica, ¿no? Entonces lo criticaban a él de una forma y él preguntaba a los fariseos y a los que querían hacerlos caer. Entonces, bueno, este era un método, las preguntas. Otro método de comunicación utilizado por Jesús fue los distintos casos, de acuerdo a lo que iba pasando. Como las parábolas explicaban las historias bíblicas, o las verdades bíblicas, mejor dicho, algunos casos de historias verdaderas que sucedieron, que son casos reales. Las parábolas eran un caso figurado, pero las historias reales eran reales, y él tomaba esas historias para explicar verdades. Por ejemplo, la historia de Lázaro y el hombre rico, que fue un caso real, ¿no? En este caso. Nosotros podemos utilizar historias reales para enseñar verdades espirituales. Podemos usar los casos que Jesús enseñaba, de casos reales, de casos que realmente existieron, y también podemos utilizar historias en casos modernos o de nuestro mundo moderno, y utilizarlas para que también podamos enseñar. Estos casos de historias reales podemos utilizar también testimonios, podemos utilizar ejemplos de nuestra propia experiencia de la vida espiritual. Estos casos sirven muy bien como método de comunicación y Jesús realmente los utilizaba. El otro caso o el otro método eran los contrastes. Los contrastes, Jesús utilizó estos contrastes para enseñar una cosa y la otra. Un contraste puede ser el hecho de que dos cosas son opuestas entre sí, pero Jesús las enfrentaba para que puedan entender verdades. Por ejemplo, contrastó el bien y el mal, contrastó la luz y las tinieblas, contrastó el rico y el pobre, para usar verdades como él estaba enseñando. En Mateo 25-29 dice: porque al que tiene le será dado. Fíjese, el que tiene y el que no tiene. Al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, echarle fuera las tinieblas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto está echando al que tiene y al que no tiene. Pero también todos estos ejemplos fueron puestos por Jesús para enseñar otras verdades. Entonces Mateo 9 dice en el verso 16: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Entonces está enseñando lo nuevo y lo viejo juntos, para que las personas entiendan el mensaje. Qué buen método, ¿no? Qué buen método esto de llevar una cosa y la otra, Entonces Jesús lo utilizó y hoy se puede utilizar también, usted y yo lo podemos utilizar. Otro método fueron los problemas. Él picaba en los problemas para ir a otra verdad espiritual. Jesús usó la vida cotidiana para enseñar lecciones espirituales, problemas de la vida normal. El escriba tenía un problema al preguntar quién tenía derecho para perdonar los pecados. Y en Marcos capítulo 2, verso 7 dice: ¿por qué habla este así? Decían los judíos. Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces ahí había un problema. Y cuando los escribas de los fariseos le vinieron a comer con los pecadores y los publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con los publicanos y pecadores? Así que era un problema que Jesús usó para enseñar verdades espirituales importantes. Así que él se metió en estos problemas y bueno, vaya que si le dieron algunos dolores de cabeza, ¿no? Porque se tuvo que ir contra todo un pensamiento y él tuvo que revertir este pensamiento por medio de este método, que es utilizar el problema como una vía para poder explicar verdades. Y por último, otro de los métodos es la ocasión.
Él veía las ocasiones como algo fundamental para poder pisar ahí como un estribo y enseñar a los discípulos o a las personas que estaban alrededor. Dice en Juan capítulo 5, verso 1, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado Betesda. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Pero un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre, acá está la ocasión, había allí un hombre que yacía hace 38 años, es casi una generación, que el hombre estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba tiempo ahí, le dijo: ¿quieres ser sano? Acá está la ocasión. ¿Quieres ser sano? Entonces nosotros tenemos que utilizar este método. Mire, buscar la ocasión para poder echar ahí el mensaje del Evangelio y hablarle a otros de Jesús. ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Pero Jesús le dijo: levántate. Mire, usó una ocasión para llevar adelante una verdad espiritual. Bueno, todos estos métodos que Jesús tenía, lo podemos utilizar en este día nosotros. Si bien él no tenía medios de comunicación, pero tenía métodos que nos llevaban a hacer realmente una bendición para que el mensaje llegue y para que la comunicación sea efectiva. Bueno, entonces utilizó estas claves o estas palabras que realmente él pudo enseñar como ninguno. Mire, nuestro mayor ejemplo de comunicación es Jesús, porque sin tener todos los medios que nosotros tenemos, él lo pudo hacer de esta manera tan efectiva. Así que aprendamos de esto, usemos las palabras, los casos, la escritura, usemos los contrastes, utilicemos los problemas, las ocasiones. Todo momento es bueno para hablar de la palabra y para proclamar este evangelio de las buenas nuevas a aquellos perdidos y a aquellos que no conocen. Le podemos plantear de lo conocido a lo desconocido, lo podemos plantear de lo general a lo específico. Todas estas palabras y métodos que usaba Jesús son muy, muy, muy efectivos y muy buenos para usar en el día de hoy. Querido amigo que me está escuchando, que realmente Dios te esté hablando en este tiempo y no busquemos cosas tan novedosas, sino que busquemos más en cómo Jesús lo comunicaba y empezar de alguna forma a imitar a un Jesús que utilizaba lo cotidiano y lo de todos los días para enseñarle a la gente y volcarlo a realidades espirituales. Que nosotros lo podamos hacer, que el Señor nos dé sabiduría para esto y que podamos tener un mensaje certero y verdadero. Usted y yo estamos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo hacemos para transmitir este mensaje exitosamente? ¿Cómo lo hacemos? Mirando la vida de Jesús. Jesús fue quien llevó el mensaje de una forma práctica y efectiva, a pesar de no tener los medios, a pesar de no tener micrófono, a pesar de no tener esto y aquello. Jesús fue efectivo en la comunicación. Que nosotros podamos hacerlo de esta manera y que de nuestra boca salga palabra de vida, que podamos ser aquellos que llevemos una palabra certera y verdadera y que lleguemos al corazón de las personas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor, para que nuestro mensaje sea un mensaje efectivo y poderoso. Que en esta sociedad o en esta generación donde el mensaje de la palabra es tan importante, y cuando nosotros hablamos, Señor, palabras, es tan importante que las personas escuchen y reciban claramente un mensaje como los que daba Jesús, que nosotros podamos ser una herramienta de bendición como lo fue Jesús en ese tiempo. Que estos métodos que utilizaba Él lo podamos usar nosotros y ser un canal de bendición para enseñar realidades espirituales a las personas que no te conocen. Señor, usa nuestra vida, usa nuestro corazón. Que en este día hayamos aprendido, Señor, que aún en lo sencillo podemos hacer cosas grandes. Ayúdanos
a que esta comunicación sea efectiva y certera. Que seamos una herramienta de bendición en este tiempo para hacer luz y sal. Señor, quiero bendecir ahora a todos los que están mirando esta filmación y escuchando esta predicación. Señor, que tú les bendigas donde se encuentren, familias, personas, quizás alguno esté solo escuchando este mensaje, que tú le hables en esta hora y esta palabra le sea de edificación y de bendición. Bendigo a las familias, bendigo cada hogar, bendigo cada casa y te agradezco tanto por habernos hablado en esta hora. Señor, gracias por ser ejemplo para nosotros y por ser aquel que nos da palabra de vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Espero que esta palabra te haya sido de bendición, que pueda ser una herramienta poderosa en las manos del Señor. Que el Señor te bendiga mucho. Nos encontramos en otra oportunidad. Que Dios bendiga toda tu casa y tu familia. Bendecimos, Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si Dios
solo a ti, Señor.